esta hora de la mañana, ya a las 11:32 en Colombia, saludamos a nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de todas nuestras plataformas. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, Ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezca. Si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Recuerda, puedes ingresar a través de nuestra página Ministerio Pan de Vida Universal a todas nuestras plataformas. Comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante. Y al igual que nuestro tema es muy importante, también nuestro invitado de hoy, nuestro panelista, el pastor Wessler Pechené, desde Corinto, Cauca, en Colombia, hoy nos bendice con su participación. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra usted? Amén, amén, mi pastor José Luis y todos los oyentes. Bendito el Señor por su cuidado con cada uno de nosotros. Y gracias a Dios, muy bien por acá, a pesar de las tormentas de orden público. Dios es bueno, Dios ha sido fiel, nos ha guardado, nos ha cuidado. Y aquí estamos esperando también que mi pastor, usted y su familia y todas las familias de nuestros amados oyentes puedan estar bajo la bendición de Dios a pesar de las cosas difíciles que puedan estar enfrentando. Y aquellos que no, pues también bendito el Señor mucho más por esa bendición que es contar con nuestro capitán, el capitán del barco de la familia, el capitán del barco de la vida, de nuestra sociedad. Muchas gracias, mi pastor, por tenerme en cuenta y gracias a los oyentes por sintonizar también este maravilloso programa. Ya saben, entonces, nuestros oyentes pueden sintonizarnos también a través de nuestro perfil en Facebook, Emisora Celestial. Y más tarde, las personas que quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo también a través de nuestras páginas o a través de YouTube, Emisora Celestial. Ya dijo nuestro pastor, entonces, avanzando en la tormenta. Para superar las tormentas de la vida es fundamental reconocer que los obstáculos son inevitables y que forman parte del camino. Aceptar la realidad de la situación es esencial, ya que resistirse a la adversidad solo prolonga el sufrimiento. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse de la adversidad, aprendiendo de ella y saliendo fortalecidos. Ya dijo nuestro pastor, todo en la vida se convierte en una tormenta. El orden público, como nos lo dijo allá en Corinto, es un tipo de tormenta para la cual tenemos que estar preparados y aceptar esa realidad que nosotros vivimos en el mundo, mi querido pastor. Claro que sí, mi pastor y oyentes, en la vida siempre tendremos tormentas y no vienen del mismo lado, ¿no? En las embarcaciones siempre habrá un indicador que está como en un asta, ¿verdad? Y las banderas y hacia el lado de donde viene la tormenta, pues de esa misma manera hay que enfrentarla y normalmente la tormenta se va, no sé mucho de marinero, pero uno entiende, pues por las películas que ve, por lo que se entiende, las tormentas hay que enfrentarlas de frente, mi pastor, porque si nos ponemos de lado, o sea, primero es identificar de dónde viene la tormenta, de qué aspecto, porque a veces tenemos tormentas, hablando ya literalmente en la familia, por finanzas, por la empresa, por un hijo, por una hija, por un vecino, por una situación política o como estamos nosotros viviendo en nuestro pueblo, la violencia, en fin, hay un sinnúmero de razones o de lados de donde vengan las tormentas y es importante precisamente
en este caso, conocer y depender de Dios para a sí mismo, porque si nosotros no hacemos caso de la tormenta y nos ponemos de lado o damos la espalda, pues nos va a guiar al lado contrario o al lado que la tormenta quiere guiarnos, ¿verdad? Si damos la espalda, pues obviamente pues nos va a hacer devolver, y si nos ponemos de lado, pues nos puede voltear, mi pastor. Esto es importante, ¿no? Identificar de qué aspecto, de qué lado, de dónde viene la tormenta. Podríamos pensar, por ejemplo, si tenemos una tormenta en el aspecto financiero de nuestra vida, pues a veces pensamos simplemente que la tormenta viene del problema económico de la nación, pero a veces no es el problema económico de la nación, sino por algunas malas decisiones que estemos tomando. Entonces se necesita no definir a cierta vista qué es la tormenta o definirla de dónde viene, sino investigar para tener la orientación de Dios y asimismo ponernos de frente a la tormenta. Y si hay oportunidad de hacer de evitar con tiempo, pues bueno, lo podemos hacer. Pero si ya estamos en la tormenta, hay que enfrentarla, mi hermano. Así es, querido pastor, qué buen ejemplo el que nos da el pastor Weber entonces sobre el mar y sus tormentas. Como ya nos lo explicaba, los marineros expertos que les encanta navegar, ya nos decía el pastor, se enfrentan a diversas tormentas, vientos, grandes olas, que a ellos no les impide avanzar. Ellos no dicen, no, yo no vuelvo a ir al mar porque hay mucho viento. No, a ellos les encanta eso y saben que eso hace parte de esa aventura. La clave está que los marineros miran eso como una aventura, además de ser su trabajo, ¿cierto? Porque muchos viven del mar, de ser marino en un barco, pero ellos lo miran como una aventura, ¿cierto? Si nosotros aprendiéramos cada día también a mirar nuestra vida como una nueva aventura, cada mañana cuando nosotros nos despertamos, la palabra de Dios dice, este día es creado por Jehová, nos deleitaremos en él. Cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos deberíamos entender que es una aventura nueva, que algo vamos a encontrar. El marinero zarpa su barco, él sale y él sabe que algo va a encontrarse. Posiblemente unas fuertes olas, que es inevitable en alta mar, posiblemente grandes vientos o tormentas. No sabe con qué se va a enfrentar, pero sabe que con algo se va a enfrentar y para lo cual debe estar preparado. Mi querido pastor, algo que siempre en campamento allá en Yumek se mencionaba o se menciona, es ese adagio que tienen los bomberos y defensa civil, ¿cierto? Ellos dicen, debemos estar preparados para algo que posiblemente no vaya a suceder, a que suceda algo para lo cual no estemos preparados. El marinero, el bombero, las personas que trabajan en oficios de alto riesgo, ellos siempre están preparados, porque ellos saben que algo va a pasar. Y por eso ellos dicen, es mejor que estemos preparados para algo que tal vez no va a pasar, a que suceda algo y nos tome de sorpresa, no estemos preparados. Eso es la vida, mis queridos oyentes también, eso es lo que Dios nos muestra, esa es la vida. Mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, tendremos dificultades, ya dijo nuestro pastor, no sé qué tipo de viento, no sé qué tipo de tormenta, cada quien tenemos una tormenta diferente, ¿cierto? Ya lo mencionaba nuestro pastor, algunos tienen que sufrir por el área financiera, otros en su salud, otros tal vez la soledad porque no consiguen su pareja, otros ya tienen su esposo, su pareja, pero también siguen sufriendo. Y así tengamos toda la plata del mundo. Hay personas que dicen es que yo fuera feliz cuando tenga plata, y ya tiene plata y ahora se le presentan otro tipo de tormentas. Hay personas que dicen yo sería muy feliz el día que yo tenga un hijo, me sentiría realizado, realizada. Ya tiene un hijo, pero sigue con otro tipo de problema. Por lo tanto, la vida es hermosa como el mar cuando vamos de vacaciones, cuando vamos de paseo. Mi querido pastor, tampoco lo he practicado el surfismo, pero por lo menos cuando yo estoy en el mar y veo una gran ola, yo salgo corriendo, mi querido pastor. En cambio, estos personajes ven una ola y salen corriendo, pero a encontrarse con ella. Les encanta.
Mientras nosotros la vemos como un riesgo y un problema y salimos corriendo, el que le gusta el surfeo, él busca las mejores olas, las más altas, las más fuertes, porque eso es lo que él hace y él sabe cómo sortearlas. Y así es la vida, mi querido pastor. Desde luego que sí, en la vida siempre tendremos tormentas en nuestra vida y uno pensaría, como muchos se les ocurre equivocadamente, pensar que llegar a la vida cristiana o ser la persona más super espiritual se va a librar de las tormentas, pero es lo contrario, ¿no? Llegar al Señor de alguna manera representa enfrentarnos al vasto mar, y porque es una lucha, digamos, en contra de la corriente, porque la corriente de este mundo pues va hacia abajo, va hacia la perdición, va hacia el mal, y el hecho de ser cristianos pues no quiere decir que todo va a ser color de rosa. Ahora sí, para nuestros oyentes que de pronto apenas están llegando a la vida cristiana, de pronto se van a desanimar un poco de esto, pero mira, de eso se trata, de que como cristianos podamos entender y saber que Dios también nos permite precisamente enfrentar tormentas, luchas en este vasto mar de la vida, porque quiere enseñarnos no solamente a superarnos a nosotros mismos, a superar nuestras dificultades, nuestras debilidades, a mejorar en nuestra vida, sino que Dios siempre querrá usarnos a nosotros en esas experiencias de salir avantes, enfrentando las tormentas también para ayudar a otros, porque hay obviamente mucha gente que da el paso atrás, porque la tormenta se caracteriza por un fuerte viento acompañado de lluvias que pueden hacer desviar a una persona, retroceder a una persona o anegar a la persona que muera en el mar. De hecho, hay mucha gente que ha muerto en el intento. Entonces, qué bueno que abordar estos temas desde una perspectiva bíblica, porque digamos que nuestro Señor Jesucristo nos muestra la experiencia en el mar, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra experiencias en el mar con Jonás, nos muestra experiencias en el mar con el apóstol Pablo, de la cual aprendemos mucho. ¿Cómo enfrentó eso? ¿Cómo el barco casi desaparece, o bueno, en cierta manera desapareció, y aún así Dios, que es bueno y maravilloso, rescató la vida de los marineros junto con Pablo, y la palabra dice, ninguno sufrió ningún mal, sino que todos fueron liberados, y en fin, un sinnúmero de experiencias donde la Biblia nos enseña a aprender de ese acto, esa acción de superar las olas, las fuertes olas, los fuertes vientos en el mar. Y en nuestra vida, pues, bueno, cuanto más, porque diariamente podemos decir, estamos abocados a luchar, a seguir adelante. Hay quienes, como decía Pastor y amados también oyentes, hay personas que no les gusta enfrentar tormentas, oposición, entonces dicen, yo no voy a intentar superarme, voy a estar tranquilo, no voy a tener iniciativas, no voy a tener proyectos, no voy a aspirar a mucho porque es una lucha siempre. Desde luego que sí, si queremos lograr algo, si queremos alcanzar algo, tenemos necesariamente que enfrentar oposición, que está representado en la tormenta por los fuertes vientos o las grandes olas que nos harían querer desviar, mi pastor. Y en ese sentido, entonces encontramos en la palabra apoyo, porque Dios quiere que vayamos adelante. Como dice nuestro pastor, entonces hay dos tipos de luchas que nosotros encontramos en la vida, en este mar de oportunidades, porque no solamente son problemas, ¿cierto? Por eso cuando en el mundo secular se habla de un mar de oportunidades, como puede ser un mar de problemas también. O sea, cuando hablamos de mar estamos hablando de muchas cosas
agradables también en nuestra vida. Y en este mar llamado vida encontramos dos tipos de luchas. Uno, lo que es esa lucha por atacar o defender, donde nosotros decimos, no sé qué me pasa, estoy desanimado, qué de a malas, todo me sale mal. Ese es un tipo de lucha normal que la viven muchas personas. Y hay otro tipo de lucha donde yo la busco, que es una lucha por conseguir algo, ¿cierto? Donde tú tienes un emprendimiento, donde tú dices, yo quiero realizar este proyecto, esta meta. Entonces yo debo entender que hay problemas que me llegan, así yo no los busco, ¿cierto? Estamos en este tipo de sociedad, hoy estamos cerca a elecciones en nuestro país y muchas personas que desde el exterior nos escuchan ahora también lo saben por las noticias y todo lo demás, pero hay cosas que nos afectan a nosotros y nosotros no las buscamos. Si nuestro presidente, que quede elegido, toma malas decisiones, todos nos afectamos. Si en la familia tomamos malas decisiones, si en el barrio, donde sea. Esas son luchas que las encontramos y tenemos que atacar o defender. Es algo que siempre van a estar ahí y que no dependen de nosotros. Pero hay otro tipo de lucha que es por conseguir algo. Yo quiero una casa, listo, ahí van a haber unas luchas. Yo quiero un carro, yo quiero estudiar en la universidad, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos. Esas son luchas que yo escojo y que por lo tanto debo estar preparado para luchar. Algo parecido, mi querido pastor y oyentes, lo que le pasa a Josué, Josué 1:9, donde Dios mismo le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Lo envía a una misión, pero es inevitable que no vaya a tener problemas. Por eso antes le recomiendo, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, por no desmayar. ¿Y por qué le dice no desmayes? Porque sabe que va a tener diferentes luchas, porque sabe que va a tener que enfrentarse a diferentes situaciones para las cuales, si él es valiente, va a desmayar. Si él no sabe para dónde va y qué es lo que quiere conseguir, va a tener problemas. Vamos a tener siempre entonces, como ya dijo nuestro pastor, problemas. ¿Las busquemos o no las busquemos? Así yo no busque problemas. Algo dijo nuestro pastor ahorita. Hay gente que podría decir, para evitar problemas, yo no tengo sueños, no tengo propósitos, no voy a alcanzar metas. Bueno, ya estás en un problema. Porque no querer alcanzar nada, tarde o temprano se me va a convertir en un problema. Voy a querer tener algunas cosas el día de mañana y no las pude ya lograr. ¿Por qué? Porque preferí hacerme a un lado, como nos explicaba nuestro pastor. Me hice a un lado. Bueno, me arrolla, me lleva también la tempestad. No, es que mejor me quedé atrás, relegado del problema. Bueno, te va a afectar. Es mejor, como dijo nuestro pastor, ponerme al frente, tomar al toro por los cachos, como dice también el adagio, a tener que hacerme a un lado. Y de todas formas, vivir esas consecuencias, mi querido pastor. Claro que sí. Recientemente una persona a la cual estamos orando para que restaure su hogar, finalmente me llama y me dice, no me pida más que considere seguir con mi hogar, no me pida eso. Entonces, pues yo obedientemente pues no lo hice, porque así yo lo haga, la persona que está enfrentando su tormenta es la que toma la decisión de seguir o de volver. ¿Sí? Y creo que este tema es apropiado para cada uno de nuestros oyentes, porque otra vez, quizás algunos están al lado del mar, como estaba Moisés y toda la gente. Delante tenían el mar y ellos lo veían como un problema y Moisés estaba clamando, ¿qué hacemos? Señor, nos trajiste aquí, porque la gente decía, si nos devolvemos allí viene el enemigo, nos va a destruir. Y así que Dios le dice, ¿qué haces allí orando? Más bien, dile al pueblo que marche. Y marchar era meter los pies en el agua. Y quisiéramos decir, de parte de Dios con todo este tema, a nuestros oyentes, que hay que seguir luchando, hay que enfrentar la tormenta. La tormenta no va a durar toda la vida, no va a estar toda la vida. Dios nos va a dar
la salida. Y en la palabra encontramos más exactamente en Isaías para hablar de un primer punto importante que es como cristianos tener fe, tener confianza, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay gente que antes de enfrentar la tormenta ya se consideraron perdedores. Y cuando Dios nos está llamando a tener fe, bien sea si estamos iniciando un proyecto, en fin, tenemos un problema y lo vamos a enfrentar, hay que ir declarando, tomando posesión de aquello que queremos conseguir, ¿sí? Y el primer paso es declararlo por fe, como dice Isaías capítulo 13, versículo 2, que dice, levantad bandera sobre un alto monte. De plano, cuando habla del monte, está hablando de un lugar alto, escarpado, que para subirlo hay que superar rocas, hay que superar montaña, hay que superar fuerza, porque subir, hay un dicho por acá que menciona, dice, ¿no? De para abajo las piedras ruedan, pero hacia arriba el monte sugiere que hay que subir para plantar bandera, y plantar bandera sobre un monte alto, es decir, lo logré. Además dice, alzad la voz a ellos, ¿verdad? Alzad la voz a ellos. Eso nos indica decir, sí, aquí estoy, aquí estamos. Y dice, y alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Y de plano, al hablar de puertas de príncipes, pues nos está hablando de ese linaje especial que Dios nos ha hecho, reyes y sacerdotes. Los reyes y los sacerdotes no están solo nombrados allí porque sí, porque fueron hermosos, porque tenían mucho dinero, sino porque se ganaban ese lugar. Encontramos en la narración bíblica como aquellos que lograron. Un ejemplo es, digamos, David. David enfrentó el rechazo de su misma familia cuando iba a ser nombrado rey. Después él tuvo que enfrentar la oposición de Saúl, todos los problemas, las guerras, las tormentas, para finalmente llegar a ser rey. Y el verso 2 del capítulo 13 lo dice claramente, dice, para que entren por puertas de príncipes. Es decir, que no se va a entrar por puertas de príncipes si la persona no ha logrado subir en alto, si la persona no ha levantado bandera, si la persona no ha alzado su voz, si la persona no está levantando su mano en señal de victoria. Es que uno puede encontrar a muchas personas cuando las saluda, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien. O ahí, como cuando usted era pobre, le dicen a uno las personas a veces tratando de decir, pues, humildad, pero a veces en esa humildad que pretenden están demostrando su realidad. Y uno puede ver a una persona caminando por la calle, cabizbaja, cuando tú hablas con ella, su mirada es ida, su motivación no está bien. Y lo que está sugiriendo la palabra es, en primer lugar, esto indica tener ánimo, que sí se va a poder, simplemente porque hay que declararlo en fe, porque ese es otro extremo, ¿no? Ya dijimos, es empezar, es una acción, es que estoy trabajando, me estoy esforzando, estoy cansado, estoy con una situación, pero aquí voy remando para seguir adelante, mi estimado pastor. Así que, y oyentes, es por la palabra de Dios motivarnos a levantar bandera, a levantar nuestras manos y a declarar que aquello que queremos conseguir ya estamos trabajando, mi pastor. Interesante entonces el versículo que nuestro pastor nos comparte ahí, el versículo 2. El ser humano espera ir a la luna y montar su bandera allá, ¿cierto? Plantar la bandera, que significa aquí estamos, esto es mío, esto me pertenece, como nos explicaba. Y ese es tomar el control sobre esa tormenta. ¿Quién está controlando tu vida? Las tormentas.
O tú controlas las tormentas, porque tormentas, ya dijo nuestro pastor, siempre las vamos a tener, siempre las vamos a vivir. Y ya nos explicaba también este versículo muy interesante. En el contexto en el que se habla, en el momento en que se escribe, nos habla de entrar en esa puerta de príncipes. Hoy podríamos decir, ¿por dónde quieres entrar? ¿Por la puerta principal o la puerta de atrás? La puerta de atrás, ¿para quién se hizo? Lastimosamente, para la servidumbre. ¿Sí o no? La puerta de atrás es para la servidumbre. La puerta principal es para el dueño, para la gente importante. Entonces allá nos habla de un príncipe. Hoy lo podemos traer a nuestro tiempo. Bueno, ¿tú por dónde quieres entrar? Si quieres entrar por la puerta principal, si quieres que te vean como alguien importante, si quieres que te vean como una persona digna de entrar por la puerta principal, tengo que luchar, me tengo que esforzar, tengo que levantar mi voz, me tengo que hacer sentir en el área espiritual, como nos habla aquí, o en la parte secular. Muchas personas así mismo se menosprecian, creen no poder, es que yo prefiero mejor poco pero seguro, ¿cierto? Es mejor ser pobre pero honrado, y sacamos una serie de excusas que nos llevan cada día más a la mediocridad. Por lo tanto, acá nos está retando, ¿cierto? Quieres algo, lo tienes que luchar, lo tienes que conseguir. Hablando otra vez y haciendo el símil, la comparación con el mar, Dios, ya dijo nuestro pastor, no nos evita las tormentas, pero sí nos da como esa balsa, sí, pero como que nos da esa embarcación y nos dice, bueno, van a tener que aprender a sortear estas tormentas, pero bueno, les voy a proveer de esa barca, de esa lancha que los va a llevar a puerto seguro. O sea, Jesucristo no nos evita las tormentas. Es más, nos explicaba algo nuestro pastor. La tormenta es algo que va acompañado. Lluvia, viento, relámpagos. Podríamos decir en la vida normal, estoy pero re mal. Todo me sale mal. Todos los problemas juntos. Muchas personas se dice eso, ¿cierto? Es que parece que se me juntaron todos los problemas. Eso es lo que es una tormenta, y eso es lo que vivió el apóstol Pablo, como dice nuestro pastor, ¿cierto? Naufragio, serpiente que lo pica. Mejor dicho, cualquiera en nuestro dialecto hubiéramos dicho, ese Pablo está de a malas, ¿cierto? Está rezado, está mal. Se le hunde el barco, lo pica una serpiente, ¿qué no le pasa? Pero la actitud que él tenía frente a eso hizo que no solo se salvara él, sino que salvara a todos los que iban en el barco. Y eso mismo pasa con nosotros. De nuestra actitud frente a la tormenta dependerá que ese barco, que es nuestra familia, se mantenga a flote y salgamos, o se hunda. Y todos van a perecer. Naufragar no es malo, lo malo es cuando yo no sé salir de ahí. De ahí miramos que el apóstol Pablo y todos los demás naufragaron, solamente que Pablo ya sabía que ninguno se iba a perder, que ninguno iba a morir, que tenían que tragar agüita tal vez, que tenían que nadar, que tenían que esforzarse hasta la orilla, sí, que es lo que nos pasa hoy en día. Posiblemente tendremos que naufragar muchas veces para salir a flote, para salir adelante, pero debemos estar seguros que con Jesucristo no se va a perder ninguno, no nos vamos a perder, vamos a salir adelante, pero sí, hay que esforzarnos, como nos explicaba nuestro pastor también. El pueblo estaba orando, estaban de rodillas, estaban inclinados al piso. Que nosotros podríamos decir, pero luego eso no es bueno. Sí, claro que es bueno orar, pero sin embargo Dios le dice, ¿qué haces ahí postrado? Ya oraste, ahora actúa. Ya oraste, ya sabes que tú tienes mi respaldo, pero tienes que avanzar, te tienes que meter al agua, porque de lo contrario no va a pasar nada. Y eso es lo que pasa, mi querido pastor y oyente. Muchas veces le tenemos miedo a avanzar, porque recuerden, nuestro tema es avanzando en la tormenta. No se trata solo de detenernos, quedarnos, aguantarnos el chaparrón, el frío, no, avanzar en esta tormenta. Porque quedarse cualquiera ahí en alguna cueva, escondido, bueno, es relativamente fácil, pero se trata de avanzar, aún en esa tormenta. Por eso, ese primer punto, hay que tomar posesión sobre, hoy le llama, mi querido pastor, empoderamiento, ¿cierto? Hay que empoderarse.
pero es que ya Jesucristo nos empoderó hace rato. Por eso es que estaba enojado con el pueblo. ¿Qué haces ahí postrado? Yo ya te empoderé, yo ya te di los recursos, yo ya te di todo lo necesario. Avanza. Hoy en día la psicología y la gente está descubriendo que hay algo que se llama empoderamiento, pero es que Jesucristo ya nos empoderó hace mucho tiempo, me creo, pastor. Desde luego que sí, eso es maravilloso, ¿no? Y recordemos que este primer punto es apenas, digamos, la declaración de fe. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a enfrentar? Porque desde el primer momento ya se van viendo cómo son las cosas, cómo está pintando el asunto, decimos en nuestro contexto, si vamos a ser ganadores o vamos a ser perdedores, ¿verdad? Entonces, ya un segundo punto, pues tiene que ver con lo que dice el versículo 3. Y el versículo 3, para todos nosotros, como líderes, como personas, como miembros de una familia, quienes nos esforzamos, que trabajamos y salimos adelante y queremos lograr grandes cosas, pues se viene un asunto maravilloso que nos dice el verso 3, que la palabra de Dios dice: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira y a los que se alegran con mi gloria. Creo que estos 3 puntos aquí que vale la pena, mi pastor y oyentes, analizar cada uno de ellos. Los consagrados, está hablando de gente que, si bien no se trata de decir, estoy en el monte alto declarando y decir, aquí están los victoriosos, digan amén, vamos todos a luchar, porque pasa como cuando uno trabaja con un grupo de personas y dice, de los que están aquí, vamos a trabajar esta semana, vamos a levantar, vamos a ayudar a alguien, toda la gente dice sí, y a la hora del trabajo no llegan todos. Así suele ocurrir en la familia, así suele ocurrir en muchos contextos. Y es importante entender aquí en este verso quién nos va a acompañar. Y creo que una cosa importante es saber escoger muy bien a las personas que han de estar con nosotros en la barca, en la batalla, en el proyecto, en la empresa, quiénes me van a apoyar en la familia, porque necesitamos indudablemente un grupo de personas que nos acompañen. El mismo Hijo de Dios buscó ayuda, un grupo de personas los cuales pudieran salir adelante. Ahora, en la Biblia, en la palabra, encontramos al menos 2 casos maravillosos de la experiencia en alta mar, ¿verdad? Y cada una enfrentó tormentas. Esto para entender y comprender quién va en la barca de tu familia, porque uno puede hablar de familia, quiénes son tus amigos en la familia, quiénes tus amigos a nivel personal que te van a hundir o te van a ayudar en las luchas que tú estás teniendo, o en la empresa, o en el emprendimiento, o en la iglesia como líder. ¿De qué gente te estás rodeando? Tenemos los 2 casos. Bueno, primero tenemos a los viajeros, ¿verdad? Que iban para Tarsis y iban en su viaje normal, pero ahí se subió un personaje llamado Jonás, que no tenía que ir para allá. Y hay gente muy buena. Ahora, Jonás era un profeta, ¿verdad? Y hubieran podido decir, este profeta nos va a acompañar, qué bueno, pero resulta que el hombre fue el que de alguna manera hizo que se desencadenara esa tormenta, al punto que al final, entonces, cuando fueron a ver, en la lucha de la tormenta de esta barca, pues encontraron que Jonás estaba por allá durmiendo, estaba tranquilo, porque así suele ocurrir. Hay gente que está en la barca y no está comprometida, cuando realmente eran los culpables. Ahora, ¿cómo se solucionó el problema de la tormenta? Pues ya conocemos la historia de Jonás. Si algún oyente no la conoce, pues lea el libro de Jonás. Lo puede leer en 1 hora. Es corto, ¿verdad? Y ahí encuentra esta gran historia. Si tú quieres, podríamos hacer una aplicación y decir a los oyentes, si tú estás intentando una tormenta, mira a quién debes sacar de la barca. Mira a quién debes decir no más.
¿verdad? A veces hay personas que son negativas, a veces hay personas que tú tienes que decir, venga, no hablemos más, ¿sí? En una empresa, en un lugar, en fin, siempre vamos a tener esa dificultad. La otra experiencia que quiero recordar, mi estimado pastor y cada uno de nuestros oyentes, es la experiencia del barco donde estaba Jesús y los discípulos. Recordemos que también iban por alta mar y se levantó una tormenta. Y cuando ellos trataban de luchar en contra de esa tormenta y se iban ya pereciendo según el concepto de ellos, pero ahí estaba alguien durmiendo. En este caso no era Jonás, pero este invitado que estaba allí es Jesús. Y cuando fueron a ver, le dijeron, Jesús, nos vamos a perecer y tú estás allí durmiendo, descansando, tranquilo. Mi hermano y hermana, pastor, necesitamos en nuestra vida saber que Jesús va con nosotros. Y mientras nosotros a veces ya estamos diciendo, este barco se hundió, esta familia se acabó, esta empresa no va más, esta iglesia lleva tanto tiempo y no ha surgido, mi proyecto no ha avanzado. Pero mira, si Jesús está allí, Él está bien tranquilo. Simplemente tienes que hablar con Jesús y decirle, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? Y Jesús se levantó, reprendió la tormenta y la tormenta se acabó. Hay buena noticia, mi pastor, ¿verdad? Hay buenas noticias, oyentes. La tormenta que tú estés enfrentando se puede aplacar, se puede acabar. Bien sea haciendo que una persona no esté más por allí, porque hay gente que no tiene propósito, y si hay alguien que está en tu barca, en tu equipo, que está teniendo un buen propósito, pues júntate a él, pide consejo, pide consenso, y Jesús mismo, él te va a aconsejar y te va a decir, bueno, definitivamente tienes que, como en el caso de Jonás, sacar a aquellos que no están consagrados, porque aquí habla de los consagrados, habla de los valientes y habla de los que se alegran. Contrario a eso, podríamos decir, si tú tienes en tu entorno gente que no es consagrada, o sea, que no está en tu mismo enfoque, en tu mismo propósito o en tu misma vocación, pues desde luego que te va a hacer contrapeso. Si en tu barca estás acompañado de gente cobarde, que gente que dice, no, esta tormenta está muy fuerte, yo no sigo, yo me devuelvo, pues las cosas no van a funcionar. Gente que no se va a alegrar por los triunfos tuyos, sino que te va a envidiar y va a decir, yo quiero manejar la barca, yo quiero manejar el timón, yo quiero ser el capitán, yo quiero dar órdenes, porque cuando las cosas a veces marchan bien, todos quieren gobernar cuando las cosas andan bien, pero cuando las cosas están difíciles, mis amados hermanos, pues la palabra nos enseña en este solo verso esos tres grandes personajes, mi pastor. Ampliemos ese tema, ¿verdad, pastor? Que es fundamental. Dios es maravilloso, ¿cierto? ¿Cómo nos enseña? Él podría ser algo sobrenatural, simplemente, ya, con un chasquido de dedos, ¿no? Pero mira todo lo que Dios nos enseña y le dice al pueblo. Viene en esa serie desde el versículo 2, ¿cierto? Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por la puerta de príncipes, porque yo mandé, no a cualquiera, a los consagrados, a los dedicados, a los que tienen vocación para eso. Ya nos explicaba nuestro pastor, hay gente que no nació para eso, simplemente está ahí porque lo metieron, porque no tiene otra cosa que hacer, pero no es su vocación, tanto en lo espiritual, en lo que sea. Si tienes una iglesia, un ministerio, quieres que sea el más grande del mundo, de la Colombia, del país, del pueblo, de la ciudad, qué sé yo, la cuestión es, pero si eres el elegido, el consagrado, el llamado para eso, tienes esa vocación. Hay gente que lucha grandemente y no lo consigue. Y hay gente que no se esfuerza mucho. Es que hay algo, mi querido pastor, y es que cuando es el consagrado, es el elegido, es el que tiene la vocación, no necesita mucho esfuerzo. Las cosas se le dan. Asimismo llamé a mis valientes, ya lo explicó. Y quería detenerme, mi querido pastor, en la parte, esa tercera recomendación, esa tercera parte, a los que se alegran con mi gloria, que ya lo dijo nuestro pastor. Si estás unido a personas que te envidian,
no te van a dejar progresar, te van a hacer el cajón, como dice por fuera, te van a poner zancadilla. Ellos, en lugar de alegrarse de tus triunfos, van a empezar a hablar mal. Hay personas, mi querido pastor, que usted le dice, me compré este carro blanco, qué hermoso, ¿qué te parece? Bonito, lástima, blanco, ensuciador. No, pero... Y te empiezan a ver una cantidad de cosas que te empiezan a desanimar en lugar de avanzar. Si queremos conseguir grandes cosas, a nivel espiritual, familiar, económico, lo que sea, es muy importante el equipo con el que yo cuento, el equipo que me acompaña, porque son los que me van a levantar las manos, los brazos cuando estés desanimado, o son los que te van a meter el puñal en caso de que les des la espalda. Hay socios, mi querido pastor, donde tenemos que estar con los ojos bien abiertos y mirando para todo lado, porque medio te descuidas, te quitan lo que tú estabas haciendo. ¿Quién me acompaña? Y esto sirve no solamente para alcanzar grandes cosas, metas, propósitos, sino que si tú, que nos estás escuchando, has tomado la decisión de casarte, qué bueno que pienses hacerlo. Pero también es un miembro de ese equipo, la persona que vas a escoger, sea el novio, la novia, la persona que te va a acompañar en este barco llamado familia, hogar, y que va a tener que navegar por estas fuertes olas y que es la vida. Esa persona en la cual te has fijado, si es un buen compañero o compañera, si es una persona consagrada, si piensa como tú, y no quiero decir que los dos deben pensar igual, pero si es un complemento, si te va a ayudar a levantarte cuando caigas, o por lo contrario, te va a detener. Hay muchas esposas y esposos que lastimosamente, en lugar de ayudarle a avanzar, le detienen su caminar. Lastimosamente, por eso, mi querido pastor, no sé si allá también se escuche, hay algunas frases acá que cuando miran a alguien que está totalmente mal, dicen, parece mal casado, ¿cierto? Porque eso se refleja. Cuando estoy bien casado con una persona que es complemento, no que no tengamos problemas, no que no tengamos tormentas, sino que juntos resolvemos eso se ve, eso se manifiesta en nuestro rostro, en nuestra forma de ser, y por eso dice, parece bien casado, o parece mal casado. Esa tercera sugerencia y lo que pasa en esta vida, ejerciendo un buen sistema de control o revisión del trabajo delegado. Ese versículo 4 nos dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos, que dice, pasa revista a las tropas para la batalla. No se trata solo de armar un equipo para pelear, sino que debo estar al control, debo saber. Hay personas que se meten en negocios que no conocen, entonces ellos no pueden supervisar. Hay personas que se meten a hacer cosas para los cuales no fue consagrado, no fue llamado, no nació para eso. Por lo tanto está bien y de pronto hace hasta el trabajo bien, pero no va a avanzar, no va a crecer, no se va a desarrollar, cada día va peor, porque él no conoce del oficio, por lo tanto él no puede, como dice Jehová, ejercer revista. Dios es un Dios que siempre se llama a sí mismo como militar. ¿Por qué? Por la disciplina, ¿cierto? Que debe haber. Él dice, él no solo dice envíe a mis valientes, no solamente dice envíe a personas que no me tienen envidia, no, son personas excelentes. Me llama la atención, mi querido pastor, este versículo 4, porque en el versículo 3 habla maravillas del grupo que él envió, pero eso no es razón para no supervisar, pero eso no es razón para dejarlos a la deriva. Él dice, yo mandé un grupo excelente, pero les paso revista a las tropas para la batalla. ¿No será que lo que tú has emprendido lo tienes como descuidado? A tu esposa la tienes descuidada. ¿Y cuándo es pasarle revista? No es señalar, censurar, restringirle las cosas, no. Bueno, ¿cómo está ella? ¿Necesita de mi ayuda? ¿Cómo está él? ¿Será que la estoy tratando bien? ¿Lo estoy tratando bien? Eso hace parte también de pasar revista. Es como decir, voy a hacer cada año en las empresas, voy a hacer un balance
de mi vida. Aquí podríamos tomarlo más que pasar revista, mi querido pastor, hacer un balance de lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Tengo que mejorar. ¿Lo estoy haciendo mal? Tengo que corregir. En la vida de excelencia hay algo, es que si yo estoy haciendo las cosas bien, las tengo que mejorar para no estancar. Y si las estoy haciendo mal, pues las tengo que corregir y seguir haciéndolas bien, mi querido pastor. Claro que sí. Y a todos nuestros oyentes, que Dios nos ayude a pensar en la necesidad de detenernos, porque creo que hay que hacer, como se enseña hoy en las empresas, pausas activas en la vida, enfrentando las grandes olas, las tormentas en el vasto mar de la vida. Pues hay que mirar y evaluar, ¿no? Ejerciendo un buen sistema de control para saber si vamos bien o vamos retrocediendo. En fin, me recuerdo un dicho popular en nuestro contexto que, que dice: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Esperamos que pronto alguno no se llame Vicente, que se llama Vicente o Clemente. Bueno, sepa para dónde va la voluntad de Dios. Esto indica que debemos tener propósitos, y en ese versículo de pasar revista es para saber quiénes están en el propósito. Recordemos que Jesús tomó tiempo para hablar con Pedro y preguntarle no solo una vez, sino dos y hasta tres veces, para afianzar el propósito que él tenía. Estaba algo así como pasando revista, ¿no? Como diciendo: Pedro, tú me amas. O sea, primero, que es importante que tú estés conmigo. Y entonces, claro, cada vez que Pedro respondía: sí, te amo, Jesús le decía: apacienta. Le decía: cumple tu propósito. Tú estás llamado para tal propósito. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué te estás esforzando? ¿Cuál es el propósito? No solamente de: no, yo voy a estar este año, esperemos que a veces los propósitos, tristemente, mi pastor y oyentes, los propósitos dependen de quiénes son nuestros líderes, y no tienen que ser así. Es decir, a veces decimos: a mí no me está yendo muy bien porque es que mi patrón. A veces decimos: no nos está yendo bien en la nación porque el presidente. Mire, no tiene nada que ver. Ahora, si alguno está mirando, dicen muchos, hablando en el contexto cristiano, dicen: yo no he surgido en el liderazgo porque es que mi pastor no me da la oportunidad. Yo no he surgido porque no depende de otras personas, depende de ti, depende de cómo estás enfrentando tu lucha, de cuál es tu propósito. Así que, en primer lugar, para mantener claro, es tener un propósito, ¿verdad? Definido, dice la palabra en 1 Corintios 9:26. Así que yo, dice el apóstol Pablo de esta manera, corro. Y dice: yo estoy corriendo, no como a la aventura. Es decir, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Dice: de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Sí, aquí vamos trabajando, aquí tenemos la empresa, aquí tenemos la familia. Sí, pero ¿cuál es el propósito? ¿A dónde quiere llegar? Y el segundo punto también nos ubica, dice: saber exactamente cómo conseguir ese propósito para donde yo voy. Y para ello el libro de Lucas nos recuerda en el capítulo 14, versículo 28, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Recordemos que el primer punto tenía que ver con subir a un monte alto. Ese monte alto, para plantar bandera, levantar la voz, levantar la mano, no solamente representaba la fe, no solamente representaba: aquí estoy estoy más alto que los demás, sino tener una visión clara de todo el territorio, bien fuera otras montañas o un valle. Representaba tener bajo el dominio, bajo control, hacia dónde iba a ir. Entonces, eso indica de alguna manera, como dice la palabra, tener claro para dónde voy. Y el Señor Jesús
habla de eso. Hay que planear, hay que tener claro, hay que pasar revista, quiénes están conmigo, vamos bien, no vamos bien. Ya dijimos en el punto anterior que el Señor está diciendo, te he rodeado de personas, porque uno pudiera decir, y volviendo al punto segundo, todo está relacionado, ¿verdad? Decir, dime, un dicho popular acá también, ¿no? Dice, dime con quién andas. Ese creo que es en el mundo entero. Dime con quién andas y te diré quién eres. Podríamos decir también, parafraseando un poco eso en la lucha, dime con quién vas, dime quién te acompaña y te diré hasta dónde puedes llegar. Es necesario revisar quiénes hacen parte de nuestro equipo. Es necesario revisar quiénes van en la barca. Es necesario saber eso porque nos van a hacer retroceder. Porque si vamos con gente negativa, pues nos van a decir, esto se acabó, cancelemos, devolvámonos. En las familias dirán, los hijos dirán, perdón, las parejas dirán, divorciémonos. Los hijos dirán, me voy de casa. En fin, la familia, la empresa dirá, cerremos. El político, el que sigue un partido político dirá, voy a cambiar de partido político. A veces en la iglesia, algunos tristemente se van de la iglesia diciendo, aquí no pude porque, y se van de una iglesia de otra y en otra y terminan creyendo en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Así que, pastor y oyentes, este tema creo que es maravilloso y fundamental y seguir meditando. Y no solamente meditando, sino evaluando en nuestra vida cómo estamos enfrentando nosotros la lucha. Si hace años tenemos la misma lucha y no hemos podido salir de ella. Quizás estás a un paso y quizás Dios te está permitiendo escuchar para guiarte a que pares y tomes decisiones evaluando quiénes están contigo y cuáles los propósitos que tú tienes para reevaluar y continuar. Consagrados, entonces, como dice nuestro pastor, algo muy importante. Yo siempre digo en las clases de liderazgo, es que el líder se lo escoge no tanto porque vaya a empezar a ser líder en el momento en que se le otorga el título de líder, y se le dice líder. No, es que él ya tiene características, ya es consagrado, ya tiene ese llamado. Por lo tanto, lo que uno dice, esa persona sería buena para liderar. ¿Por qué? Por lo que hace, por lo que está ahí, por la entrega. Es algo que no se va a aprender solamente porque lo llamaron, y así mismo es lo que dice la palabra de Dios. Tengo que ejercer ese control, debo tener un propósito claro. El adagio popular dice que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Total, está perdido, ¿cierto? Alguien que está perdido, ¿para qué se pone? Si no sabe para dónde va, ¿para qué se para en una esquina a ver qué buses pasan? Total, él no sabe para dónde va, le da lo mismo, ¿cierto? Debo saber para dónde voy. Debo saber qué es lo que quiero conseguir en la vida. Y algo importante que nos explica nuestro pastor ahí en Lucas, es que debo saber cómo voy a conseguir eso, porque hay muchas personas que tienen muy buenos planes, muy buenas metas, pero el problema es que no sabe cómo conseguirlo. El mundo de los fracasados está lleno de soñadores que no hacen nada, que están sueños, tienen una meta, tienen un propósito, pero nada más. Jesucristo es un Dios resultadista, así a mucha gente no le guste esta expresión. ¿Cómo así que Dios es resultadista? Claro, Él vive de los resultados, Él presiona por los resultados, por los frutos los conoceréis. Ahí no se está hablando de resultados. ¿Qué frutos? Hay gente que dice, es que yo hago muchas cosas para que salga adelante esta institución llamada iglesia, empresa, hogar, casa, lo que tengas bajo tu mandato. Bueno, qué excelente que hagas muchas cosas, pero Jesucristo diría, pero muéstrame los frutos, porque cada año nosotros podríamos hacer un balance de la iglesia, del ministerio, de la casa, del negocio, un balance. Es que yo hice esto, qué bueno, pero muéstrame los resultados. Todas esas actividades que hiciste, pero ¿dónde están los resultados? Es que a veces hacemos tantas cosas, mi querido pastor, pero sin ningún fruto, sin ningún resultado. Esfuerzo en vano. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar, y por eso Él mismo dice, yo no envié a cualquiera, yo envié a los mejores. Yo envié gente preparada, yo envié gente consagrada, yo envié gente que no me va a tener envidia, sino que se va a alegrar de mis resultados, de mi gloria.
Pero a pesar de eso, yo tengo que ejercer control, yo tengo que supervisar. Y la vida, como dijo ya nuestro pastor, es de constante revisión, todos los días. Por la noche deberíamos asumir, creo, pastor, una costumbre que sería buena cada uno de nosotros. Cada noche cuando llegamos, además de llegar cansados de nuestro trabajo, hacer una revisión, decir cómo estuvo el día, en qué tengo que mejorar, qué cosas alcancé hoy, qué cosas no alcancé, en qué voy a hablar de puntos administrativos, ¿cierto? Que se mira en la administración. ¿En qué punto voy? Hasta aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Y qué me falta por conseguir todavía? Porque muchas veces nosotros nos contentamos con lo que hemos conseguido y ya, pero no decimos, bueno, ¿cuánto me falta para llegar allá? Yo quiero ser feliz en mi hogar. ¿Quién no quiere ser feliz? Todo el mundo se casa por ser feliz. Pero deberíamos decir, bueno, ¿qué estoy yo haciendo para ser feliz? No, ¿qué está haciendo mi esposo? Algo que todo el mundo lo sabe cuando se habla de conferencias de familia, y que lo que yo voy a decir no es que yo me lo haya inventado, es algo que eso se habla en toda conferencia de familia. Cuando le preguntan, ¿tu esposa te hace feliz? No, ella no me hace feliz. Yo soy feliz. Yo no tengo que esperanzar mi felicidad en mi esposa, porque de lo contrario, cuando ella esté enojada conmigo, yo seré infeliz. Si ella no es lo que yo esperaba, entonces estoy condenado a ser infeliz. Por lo tanto, no es el esposo el que hace feliz al esposo, es que ella tiene que ser feliz. Yo siempre digo algo de manera jocosa: si un infeliz se une a otro infeliz, como resultado solo son dos infelices. Debo yo ser feliz. Y el apóstol Pablo, que es uno de los que nos enseña muchas cosas, además del Evangelio, él dice que yo cierto, voy a parafrasear. Mi querido pastor se recordará del capítulo y el versículo. Pablo, voy a parafrasear lo que él dice. Tuve un encuentro conmigo mismo y determiné que ya no voy a ir más siendo infeliz donde los demás, porque si yo los hago infelices a ellos, ¿cómo ellos me harán feliz a mí? ¿Cierto? Entonces Pablo, en últimas, lo que él dice es que me doy cuenta que donde yo voy hay infelicidad, pero no porque ellos sean infelices, sino porque yo llevo esa infelicidad. Y debo cambiar, dice Pablo, ¿cierto? Tuve un encuentro conmigo mismo y determiné eso, ya no ir más así enojado, ya no ir más con infelicidad, porque yo los contagio de infelicidad y obviamente lo que yo veo en ellos es eso, infelicidad, que agrava más mi infelicidad. Por lo tanto, debo pasar esa revista. ¿Cómo estoy yo? Ya decía algo de nuestros pastores, que yo no puedo echarle la culpa a la policía, a las fuerzas militares, a los gobernantes de turno. Ellos son gobernantes de turno. Es lo mío, yo, ¿cómo estoy? Si yo estoy haciendo algo por mi nación, mi país, no los demás. Ya mencionaban su pastor en la iglesia, es que yo me voy a otra iglesia porque aquí la verdad es que no veo nada bueno y tú estás aportando algo bueno. Es que se debería hacer, no es que se debería hacer, es me permite, yo puedo hacerlo, me permite, yo puedo ayudar. Y eso no solo en la iglesia, en cualquier parte donde vayamos, en lugar de decir es que no me parece, yo mejor me voy a ir porque aquí no hacen esto. Bueno, si te vas a ir porque ahí no hacen esto, donde quiera que tú vayas, no lo van a hacer. Hasta que tú no seas parte de eso y digas, permítame, yo puedo hacer eso que ustedes llevan años tratando de hacer y no lo están haciendo. Mi querido pastor. Desde luego que sí. Y un último punto, porque el tiempo corre, ¿no? El tiempo avanza, uno se pone Ya aquí a estamos sobre la pensar y a hora. hablar, y ya estamos sobre la hora. Lo dice, el último punto, habla de entrenando constantemente, o sea, pasar revista, pero de igual manera corrigiendo, ¿no? Y rápidamente uno encuentra lo que dice Salmo 144:1, dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. No es que ya encomendamos a Jehová nuestro camino y Dios va a hacer. Sí, Dios lo dice, sí, pero requiere que nosotros vayamos y en el camino nos vamos a encontrar con oposición y requiere preparación. Recordemos cuando Jesús anduvo con sus discípulos, Él preparó a sus discípulos, pero preparó a unos más que a otros. Recordemos cómo Jesús de los 12 se hizo acompañar más de Pedro, Juan y Jacobo,
y con los cuales tuvo, yo digo, un entrenamiento más intensivo, más de primer nivel, ¿verdad? De un nivel de avanzada, porque él se transfiguró no delante de todos los discípulos, sino delante de estos tres varones. Cuando fue a resucitar la hija de Jairo, recordemos que él le dijo a todos los discípulos, a los demás discípulos, sálganse, y a toda la gente, y a ellos les enseñó. Lo que estaba haciendo Jesús era entrenándolos. También cuando Jesús está en el Getsemaní, le dice a los 9 discípulos, quédense aquí, esperen aquí. A eso no les pone tareas, a eso no los entrena, pero a los demás sí los entrenó. Les dijo, caminen un poco, y dice, adelante, a Pedro y a Juan y a Jacob les dijo, ayúdenme a orar, acompáñenme porque necesito de su ayuda, estoy triste hasta la muerte. Era un entrenamiento para ellos, y les pidió que lo acompañara. Claro, desde luego, él volvió y estaban durmiendo, pero sin embargo hacían parte de ese grupo maravilloso que el Señor quería hacerse acompañar. Otro momento especial es cuando va a hablar de las señales antes del fin. No se la dice a todos los discípulos, porque hay cosas que no se le debe decir a todo mundo, sino a un grupo cerrado. Capacitación a un grupo, porque Jesús quería tener un grupo de personas que siguiera con su tarea cuando él no estaba, y no la tuvieron fácil, ¿verdad? Y Jesús preparó a su gente, preparó a sus discípulos, al igual que nosotros. Si queremos lograr grandes cosas en la familia, porque es el primer grupo, en la empresa, en lo que tú tienes, en el emprendimiento que tú tienes, en tu iglesia o en el contexto donde te muevas, debes estar no solo rodeado de esas personas buenas, consagradas, valientes, temerosas de Dios, sino también haciendo revista, pero también corrigiendo, preparando a esas personas, y nosotros mismos corrigiendo lo que tenemos que corregir. Solo así las tormentas van a ir disipándose, y el barco va a ir y cumplir su propósito hasta llegar a cumplir el propósito de Dios, y nosotros decir, sí pudimos, y volver a levantar la bandera y decir, lo logramos, mi pastor. Creo que todos nosotros, cada uno de nuestros oyentes, tienen distintas luchas, distintos propósitos, y la idea de nuestro Señor es avanzar, es seguir, es continuar. Qué tema tan interesante, entonces, mi querido pastor. Lástima, como él mismo nos dice, el tiempo es corto, y sobre todo en nuestra radio, que hay una programación ya establecida. Algo importante, entonces, como nos dice nuestro pastor, es necesario que nosotros hagamos interactuar con nosotros a nuestros hijos. Yo siempre digo algo, de nada sirve que luches tanto por dejarle a tus hijos una excelente fortuna, herencia, si no los has preparado para que ellos puedan administrarla. Me imagino que en todas partes del mundo y de Colombia hay muchas personas muy trabajadoras que han logrado grandes fortunas, que cuando ellos mueren esas fortunas se acaban. ¿Por qué? Porque los hijos siempre se beneficiaban de ellas, tenían tarjetas débito para disponerlas a su gusto, pero nunca supieron cómo se hacía para que esa plata llegara. Nunca los hicieron interactuar con ellos. Jehová Dios, Él nos entrena. Y me parece algo interesante como David, él no se queja, o no le da gracias a Dios diciéndole, gracias Señor, porque me quitaste las batallas, porque me quitaste las guerras. No, David no le da gracias porque Jehová le quitó las batallas y las guerras. No, él le da gracias porque lo entrenó para esas batallas, para esas guerras. Y eso es lo que debemos hacer nosotros con nuestros hijos, con las personas que están a nuestro cargo, si es en el ministerio, pues a las personas que están con nosotros. Jesucristo siempre vivió en esa función de entrenar, y como dijo ya nuestro pastor, no a todo el mundo, porque no todos los que están con nosotros son llamados, consagrados, no todos los que están con nosotros se van a alegrar de nuestra victoria, de la gloria que Dios nos quiera dar a cada uno de nosotros, sino a aquellos que en verdad sabían que les iba a ser útil el entrenamiento. Porque hay personas definitivamente que, pues lastimosamente,
Si no fueron llamados para eso, no importa cuán esfuerzo hagan, no importa lo que yo los entrene y los prepare, no servirían de nada, tienen que ser las personas adecuadas. Por eso nuestro pastor comenzó diciendo, ¿qué personas están contigo? ¿Qué personas hacen parte de tu equipo? ¿A qué personas estás invitando a que te ayuden a crear eso que piensas crear o a engrandecer eso que quieres engrandecer? Yo cuando hablo de esto, mi querido pastor, pongo un ejemplo muy claro a usted que le gusta mucho el fútbol. Si a mí me dicen que en la alcaldía que forme un equipo, el mejor equipo de la ciudad de Pasto, pues mal haría yo en invitar a mi abuela, a mi tía, a mi abuelito, solo porque los quiero, solo porque son buena gente, solo porque son sangre de mi sangre. No es posible, con ellos no voy a ganar nada, así sea mi familia. Tengo que buscar personas que inclusive sepan más de lo que yo sé, para que me ayuden, pero el problema es que a veces nosotros hacemos muy mala elección de las personas que han de acompañarnos a navegar por este mar intenso y bravo que es la vida y que nos ayuden a llevar esta barca a final feliz a un buen puerto. Mi querido pastor, somos muy malos muchas veces para elegir el equipo con las personas que nos han de acompañar y que estarán con nosotros. Yo aprendí rápidamente, mi querido pastor, en estos días, en algún mes, que no basta con ser buena gente para lograr muchas cosas. Hay gente que es muy buena gente, pero no sabe lo que está haciendo. Había una persona a la cual yo siempre le hablaba mucho y le hablaba de salir adelante, de prosperar, crecer, avanzar. Y le hablaba mucho de eso. Hasta que un día me dijo, lo que pasa es que lo que dice el dicho, a mí no me gusta comer carne, a mí me gusta comer hemo. Entonces yo dije, no, allá no tengo nada que hacer. ¿Qué le puedo seguir aconsejando a una persona que está resignada a la mediocridad, que está resignada a comer, como él dijo, M? No puedo hacer nada, ni Dios puede hacer nada si esa persona no se dispone, si esa persona no avanza. Mi querido pastor, gracias por su participación, así que su despedida con nuestros oyentes y su conclusión y también la invitación al lugar donde usted pastorea, mi querido pastor, en algún momento nuestros oyentes puedan ir a ese lugar y nuestros oyentes que nos sintonizan desde otros países sepan dónde queda en Colombia, mi querido pastor. Bueno, mi pastor y oyentes, recordemos, Corinto Cauca es una pequeña población en el suroccidente colombiano, el departamento del Cauca, y al norte del Cauca está este bello municipio. El año pasado hicimos cuentas de que tuvimos visitas de gente de México, de Panamá, hasta gente de África estuvo por aquí, de Estados Unidos, y nosotros en qué momento está viniendo gente por acá en este lugar tan peligroso, pero Dios cumple su propósito. Si algún oyente dice, yo quiero ir a Corinto, bueno, acá tenemos humildemente un sitio, un lugar donde servimos en la comunidad y donde precisamente enfrentamos semanalmente situaciones de orden público y mucha gente no viene, pero algunos, si este tipo de personas de otras naciones han llegado acá, como llegan más fácil a la ciudad de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, bendito el Señor, también serán bienvenidos por acá. Nuestra iglesia tiene el servicio principal hoy en la noche y desde luego los días domingos también. Recordando, mis amados hermanos, que en cualquier lugar donde tú estés, no es una limitante para vencer las tormentas que allí estás enfrentando. No tiene que ver con lugar, tiene que ver, como hoy aprendimos, mis amados oyentes, con tu visión, con tu condición, con quién te acompaña, con la evaluación que tú estás haciendo y con la preparación que estás teniendo para continuar. Desde luego que en el lugar donde estás, Dios te va a sacar en victoria. Y es nuestra oración y la oración de mi estimado pastor José Luis de Joy y todos los siervos que hemos salido avante de luchas, de dificultades. Recordemos que Dios ha prometido estar con nosotros, está y lo seguirá estando. Y por eso rogamos a nuestro Dios que bendiga tu vida, mi estimado oyente, que bendiga tu familia, que bendiga tus propósitos, que traiga sabiduría
que traiga entendimiento y que traiga determinación para decir a algunas personas, hey, tú no vas más conmigo, yo hasta aquí llego, yo sigo solo porque no puedo seguir contigo, ¿verdad? Si tienes que echar algún Jonás al agua, no se va a morir. Dios lo va a salvar, pero tu tormenta se va a terminar. Despierta a esa persona que está en tu barca como Jesús estaba al despertarlo y juntos le van a decir a la tormenta, cálmate y se calmará y vas a llegar a puerto seguro. Bendigo tu familia, bendigo tu vida, Pastor José Luis, por esta oportunidad que nos da de interactuar y de juntos con nuestros oyentes mirar la palabra de Dios que nos alienta a seguir adelante y en victoria. Un gran abrazo y que Dios los bendiga mucho más. Gracias, querido Pastor Wessler, qué bendición tenerlo también con nosotros. Gracias por apartar parte de ese tiempo que Dios le regala y de su agenda por estar con nosotros. Ya saben, nuestros amados oyentes, entonces, los esperamos el próximo sábado a las 11:30 en nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda que ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejor. Si quieres escuchar ese programa, si llegaste tarde a la programación, puedes hacerlo a través de nuestro perfil en Facebook, Emisora Celestial, ahí queda grabado, o también en nuestro canal en YouTube, Emisora Celestial o Emisora Pan de Vida, o en nuestra página también puedes hacerlo. Saludamos a quienes nos están sintonizando en Facebook, también a quienes están en todas nuestras plataformas. A esta hora nos sintonizan desde varias ciudades de Colombia, en España, Argentina, México, otras ciudades de Argentina, Brasil y muchos otros países que a esta hora se encuentran estudiando nuestros temas y también escuchando nuestra programación. Que Dios les bendiga. Recuerda, si te congregas en algún lado, no dejes de hacerlo, congrégate, busca ese Dios maravilloso que es el que nos ayuda a sortear todas estas tormentas, que las tendremos siempre, toda la vida, harán parte de nosotros y solamente si las logramos sortear llegaremos a ese final feliz, a ese puerto maravilloso. Dios les bendiga, continúen con nuestra programación. A continuación, musical del cielo, honrando y glorificando al Padre Celestial. Más adelante tendremos reflexiones también bíblicas, estudios bíblicos y mucha otra programación para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.